Bueno, amados, siendo hoy un día de primicias, vamos a hacer un pequeño, muy pequeño recordatorio de lo que es la primicia, porque por la misericordia y el favor y el amor de Dios hemos podido celebrar, creo que haciendo cuentas, este es nuestro 7º año, pastora, ¿verdad? Porque en 19 ya lo hicimos, en 18 lo hicimos y estamos en 25. Ya este es el 7º año, yo creo. Bueno, es decir, estamos ya por la misericordia de Dios, llevamos varios años y para mí de verdad que es un honor, es un privilegio increíble poder estar aquí de pie en este altar ante Dios primero que todo y ante ustedes, mis hermanos, trayendo esta palabra. Y yo le decía al Señor, yo no sé qué decir, es decir, yo no puedo decir nada en mi ser humano. Yo necesito que seas tú el que llene mi boca, porque le decía a la pastora, la hoja está en blanco, no hay nada escrito, la hoja sigue en blanco. Y anoche desde las 7 de la noche me senté y dije, bueno, Señor, vamos a hacerlo ya porque necesito organizarlo en papel y con lápiz, como se dice. Entonces vamos a estar abriendo allí en el libro de Levítico. Vamos a estar allí en el libro de Levítico, en el capítulo 23, verso 9 y 10. Queremos hacer un pequeño recordatorio porque como ya hemos estado varios años, gloria al Señor, sabiendo y celebrando las primicias, y dice el Señor aquí en el nombre de Jesús, lo leo, dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Es el primer momento donde el Señor les dice. Y mire lo impresionante allí en Levítico 23, 9 y 10. ¿Quiénes podemos traer la primicia realmente? Solo podemos traer la primicia los que hemos entrado en la tierra prometida. Si tú y yo no hemos entrado a la tierra prometida, no podemos traer la primicia porque no vamos a entender la primicia. Se necesita, y dijo el Señor en primera instancia, cuando hayáis entrado a la tierra prometida, traed las primicias. Y es decir, que si tú y yo estamos hoy aquí esta mañana, mi hermano, trayendo nuestras primicias, significa que tú y yo ya entramos a la tierra prometida, amén. Ya hemos entrado a la tierra prometida y por eso estamos aquí hoy, trayendo la primicia, porque no estamos caminando en el desierto como estaba el pueblo. Ya estamos en la tierra prometida y por eso hoy nos presentamos cada uno con nuestra primicia. Esa es una de las cosas que el Señor quiere que recordemos. Y también allí en el mismo capítulo 23, en el verso 14, dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces la gente hoy en día dice, pero ¿por qué piden las primicias si eso es del Antiguo Testamento? Si estamos en el Nuevo Testamento, si estamos en el tiempo de la gracia. Mi hermano, aquí Levítico 23, 14 dice, haréis esto como estatuto perpetuo. No lo vas a celebrar ni 5, ni 10, ni 20 años. Lo van a celebrar a perpetuidad. Esto es para siempre. Esto se va a celebrar cada año para siempre. Y no es un antojo de hombre, de ser humano. Es una ley que el Señor colocó, un estatuto perpetuo. Es una ley, es un decreto, es una ordenanza. Amén, a perpetuidad. Y eso, al entender estos conceptos básicos, mi hermano, nosotros empezamos a comprender la importancia, mi hermano, de la primicia. Es un estatuto perpetuo, es algo que está declarado para siempre. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios que sabe que el mundo espiritual en que nos movemos nosotros y Él, porque Él es espíritu, es tan poderoso que sabe que necesita tener todo en orden para nuestras vidas.
Si no lo hacemos con orden, las cosas no se van a dar como deben ser. Amén. Las cosas no se van a ir desarrollando para nuestras vidas porque no se hace locamente las cosas. Porque no podemos actuar locamente, como se dice, es que me dio el gusto de hacerlo hoy, es que quise hacerlo hoy y por eso he traído esta primicia al altar. No, dice, háganlo a perpetuidad. ¿Saben para qué? Para que podamos entrar en pacto. Porque cuando tú y yo traemos las primicias, cuando damos nuestras ofrendas, cuando traemos al altar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, estamos constantemente renovando nuestro pacto con Dios. ¿Y sabe qué es tener un pacto? Un pacto es un acuerdo que se hace entre dos personas. Se hace un pacto ¿para qué? Para cumplir el pacto que hemos propuesto. Si tú haces un pacto con alguien y dices, mire, yo voy a pactar contigo que te voy a pagar esta deuda en 4 contados, significa que tú vas a tener que pagar tu deuda en 4 contados porque hiciste ¿qué? Un pacto con esa persona. Entonces, al hacer esto, al traer los diezmos, las primicias, las ofrendas, entramos en pacto, mi hermano. Y al estar tú y yo en pacto en el mundo espiritual, no hay nada que pueda contra eso, mi hermano. Como dice él en su palabra, no habrá quien pueda hacerte frente. Hoy quiere Dios que nosotros entendamos claramente, que nosotros sepamos y que quede dentro de lo más profundo de nuestro corazón que el Señor nos ha prometido que no habrá nada ni nadie que pueda hacernos frente si Él está con nosotros. Es tan importante porque nos sentimos tantas veces desprotegidos, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos abatidos porque olvidamos esta promesa que hace al Señor al entrar en pacto. Nadie podrá hacerte frente porque tememos lo que diga el médico, porque tenemos lo que diga el director del banco, porque tememos lo que diga el director de la empresa, porque tenemos miedo de lo que diga el director de la universidad o del estudio. ¿Por qué? Porque estamos olvidando la promesa y no la podemos olvidar, quiere el Señor el día de hoy, porque Él quiere que recordemos cada instante de nuestra vida el pacto que hoy nuevamente renovamos con Él. ¿Para qué? Como dice Él, para la postre hacernos bien, porque el Señor siempre quiere hacernos bien y todo lo que Él ha diseñado en su palabra es tan perfecto que es solo para la postre, para el final, para que nos demos cuenta al final de todo que lo que Él quiere hacernos es bien. Amén. Bueno, entonces vamos allí a Proverbios 9. Vamos a Proverbios 9, mis hermanos. Perdón, a Proverbios 3:9. Y dice el Señor en Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias ¿de qué? De todos tus frutos. De todos tus frutos, dice el Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mire cómo dice el Señor. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Y serán para qué? Para que sean llenos nuestros lagares con abundancia, y para que nuestros graneros estén llenos de abundancia y nuestros lagares rebosen de mosto. Otra promesa más, una promesa impresionante. Dice, hónralo. ¿Qué significa honrar? Honrar significa tener en gran estima, poner en primer lugar, poner en el primer sitio al Señor. Dice, pónganme ustedes a mí en el primer sitio, pónganme ustedes a mí en el primer lugar, traigan sus primicias y sus diezmos y sus primicias aquí al altar y yo les prometo que llenaré sus graneros de grano y que sus lagares rebosarán de mosto. Porque tener temor a lo desconocido en las finanzas para el día de mañana, porque estar impactados pensando, ¿será que tendré trabajo? ¿Será que me renovarán el contrato? ¿Será que habrá algo mejor para mí? Si tú y yo entramos en este pacto como quiere el Señor el día de hoy, que lo entendamos a profundidad, mi hermano, porque es que estudiando con el Señor hay una profundidad en la primicia, en la ofrenda, en el diezmo, que el pueblo de Dios no ha podido entender. Porque el día que el pueblo de Dios entienda la profundidad de lo que es todo lo que se le da a Dios, este pueblo será imparable. No habrá quien pueda parar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque será un pueblo prosperado y lo tendrá todo, no solo a nivel material y económico, porque Dios quiere que seamos prosperados. Por eso el Señor dice,
amado, yo quiero que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Él quiere todo para nosotros. Quiere que seamos prosperados en todo, que tengamos salud, pero que también prospere nuestra alma. Entonces, mire lo fácil. Es entender qué debo hacer. Señor, yo quiero lograr eso. Señor, yo quiero que a mi vida le suceda eso. Yo quiero que mi familia viva bajo esa bendición. Entonces, Señor, ¿qué te dice? Bueno, entonces trae los diezmos, trae las primicias, trae las ofrendas y verás lo que yo haré contigo y para ti. Todo es para nosotros. Es decir, no nos podemos saltar por decir eso, no podemos obviar esos pasos porque es que son en el orden divino. No podemos decir, no, es que yo quiero ser prosperado, yo quiero tener muchos bienes para ayudar a la gente, para ayudar a la obra, para lo que se te antoje, para estudiar, para desarrollarte en la vida como tú desees. Pero si tú no siembras, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso dice el Señor tan claro en su palabra que Él da semilla ¿a quién? Al que siembra. Cuando Él ve que tú estás sembrando, porque la primicia, ¿qué es? Es una siembra, es una primera semilla. Cuando tú estás sembrando y el Señor te ve y dice, mi hija María Inés está sembrando esta semilla, voy a seguir dándole semillas porque ella es sembradora. ¿Qué hago con darle una semilla a alguien que no la quiere sembrar? Que la quiere dejar por allí debajo de una mesa, dentro de un cajón. Pero si el Señor ve que entrega esa semilla, que te da esa primera semilla y ve que tú la siembras, inmediatamente Él seguirá dándote semilla tras semilla, porque Él lo dice claro, Él es el que da semilla al que siembra. Y si tú no siembras, como cuento yo siempre esa historia de aquel hombre que compró un campo bellísimo, lo regaba todos los días, lo araba, lo ponía bellísimo, dice que hasta con sus lágrimas lo regaba, y un día le dice a su vecino, ¿qué será que mi campo no da nada? Porque este campo que yo aro todos los días, yo lo limpio, yo lo deshiervo, yo hasta con mis lágrimas lo he regado, no da nada. Y su vecino le dice, vecino, ¿y usted ha sembrado algo? Ah, no, se me había olvidado sembrar la semilla. ¿Cómo quieres? ¿Cómo queremos poder tener una cosecha si no hemos sembrado una semilla? Y esta primicia del día de hoy, del 2025, es la primera semilla en el Espíritu que colocamos para el Señor. Como dice el Señor ahí en Romanos 11, que dice que si la primera parte de la masa está santificada, el resto quedará completamente santificado. Y a eso hemos venido hoy, a que Él bendiga la primera semilla, para que el resto del dinero, para que el resto de la semilla de todas las áreas de nuestras vidas quede santificado. Amén. Hay un pequeño testimonio, es sobre una mujer. Esa mujer conoció al Señor hace 26 años. Y esa mujer fue por primera vez allí donde el Señor le permitió por su amor y misericordia nacer, y miró que la gente daba en unas bolsitas como unos coladores de café y echaban allí unas bolsitas, y cuando terminó el servicio, esa mujer le preguntó a las servidoras de allí de la iglesia, ¿qué significa eso? ¿Por qué echan ellas allí? ¿Qué es lo que echan allí en esas bolsitas como coladorcitos de café? Y las servidoras de aquella iglesia le explicaron que ahí se echaban las bolsitas de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, de todo lo que quisiera dársele al Señor. Entonces esta mujer, al regresar al siguiente domingo, ella lo entendió perfectamente. Ella entendió perfectamente de qué se trataba ese concepto, y desde que regresó al siguiente domingo de haber conocido a Cristo en su corazón por su misericordia y su amor, por 26 años, jamás le ha faltado al Señor, nunca en un diezmo ni en una ofrenda, jamás. Porque el Señor está con ella y sabe que no miente esa mujer, en que nunca lo ha hecho. ¿Y para qué lo cuento? Porque esa mujer pudo ver la prosperidad que Dios trajo a su vida, el cumplimiento total de la promesa del Señor sobre su vida, al haber ella entendido desde un comienzo lo que es el diezmo, lo que es la primicia, lo que es la ofrenda. Y en 26 años que aquella mujer ha estado allí con el Señor, creciendo, el Señor nunca la ha abandonado. El Señor nunca
nunca ha dejado de prosperarla. El Señor le ha concedido cantidad de deseos que ha tenido en su corazón, deseos en muchas áreas. El Señor se lo ha concedido. ¿Por qué? Porque esa persona, esa mujer, entendió la importancia de lo que era traer al altar para que el Dios santificara cada peso. Cada peso, mi hermano, que usted da aquí en esta tierra, déjeme decirle, al traerlo al altar se santifica por completo inmediatamente. Y ese peso que era un peso, el Señor nos ha prometido que lo convertiría en 40, en 60, en 100, en 1000, en millón por uno. Amén. Y yo les digo, mis hermanos, con toda la autoridad en Cristo, que lo que les estoy contando es totalmente cierto, mi hermano, porque esa mujer soy yo. Esa mujer soy yo. Amén. 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 Es tremendo, mi hermano. Entonces, ya entendiendo un poco cómo es la profundidad de la primicia, de estar con Dios cumpliendo en esas cosas que el Señor nos pide que hagamos, que a veces nos parecen cargosas, que a veces nos parecen difíciles, que decimos, pero Señor, es que para traer yo mi diezmo yo tuve que trasnochar mucho, yo tuve que cansarme demasiado, yo tuve que estar de pie muchas horas, yo me cansé con mis manos mucho y me cuesta trabajo traerlo porque este dinero es mío. No, mi hermano, no es tuyo, no es mío, solamente administramos lo que Dios nos da y lo que nos ha puesto en administración. Amén. Por eso, ya entendiendo como ese contexto del diezmo, vamos a mirar ahora sí esa profundidad total de lo que es la primicia. Realmente lo hemos visto desde varios ángulos durante estos años que el Señor nos ha permitido, realizar esta fiesta tan linda. Entonces vamos, mis amados, a Juan 3, verso 1. Vamos a Juan 3, verso 1 y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, escuche mi hermano hablando el Señor, mire cómo habla y dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué pasa? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que el que
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Podrán decir ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con las primicias? Yo le decía, Señor, ¿qué tiene que ver esto con las primicias? Tiene que ver mucho, mi hermano, porque en la primicia, mi hermano, hay nacimiento. En la primicia tiene que haber muerte. Y en la primicia viene la maravillosa resurrección, mi hermano. Esas tres cosas trae el desarrollo de la primicia a tu vida: el nacimiento, la muerte y la resurrección. Hermano, yo le pido a Dios que el espíritu de revelación venga a nuestras vidas en esta hora, porque es muy profundo esto, mi hermano. Eso es hacer primicia, eso es traer primicia. Dice que vino un hombre muy importante de los fariseos, un hombre, un doctor de la ley, como era Nicodemo. Era un hombre que sabía en la Torá de memoria, tal vez, que la recitaba verso a verso. Y vino, dijo, tal vez él estaba impactado de escuchar a Jesús, de escuchar esas palabras que podían venir solo del reino de Dios. Y dice que era un hombre principal de los judíos y que vino de noche. Vino de noche cuando tal vez para que nadie lo viera. Él tal vez, como era tan importante entre los judíos y era un doctor de la ley y era tan respetado entre los judíos, tal vez él vino de noche para que nadie lo viera, para que nadie supiera que estaba, como nos pasa a nosotros, que nos convertimos en esos cristianos de noche, en esos cristianos de las sombras, que no queremos, que nos da pena que la gente sepa que nosotros adoramos a Dios. Asimismo le pasó a Nicodemo. Tenía miedo de que los hombres iguales a él lo juzgaran, y por eso vino entre las sombras de la noche a hablar con Jesús y le dice, mire cómo lo respetaba, que le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí era considerado un gran maestro de la ley, y le dice Nicodemo, que era un maestro, le dice: Rabí, sabemos que tú tienes que ser un gran maestro, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. ¿Sí? ¿Entiende, mi hermano, la profundidad de esto? Él entendía que había algo muy especial en ese Jesús que todos consideraban que era un loco porque era el hijo del carpintero y de María. Pero él sabía, él podía ver que dentro de él había algo tan importante, y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mi hermano, no puede ver el reino de Dios. Y la primicia es tan profunda, mi hermano, porque la primicia significa un desprendimiento de lo que es tuyo, un despojarte de algo que tú consideras que es muy importante para ti. Tal vez has reunido un dinero que tú querías destinar para algo especial durante el año y te cuesta trabajo despojarte de él. Dice, y para poderte tú despojar de esa primicia, de esa ofrenda, esa primera semilla, ¿sí me entiendes, mi hermano? Tienes que hacerlo con el pensamiento de que eso te va a traer un nacer de nuevo, ¿sí? Eso te va a hacer nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? No es volver al vientre de la madre, como entendía Nicodemo. Nicodemo decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Es imposible si yo ya estoy grande. Y el Señor le dice, es que tú necesitas nacer de agua y de espíritu. Le dice, ¿y qué le quiere decir el Señor cuando le dice que necesita nacer de agua y del Espíritu? Le dice que tiene que nacer de la palabra, que es el agua, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, que al fin y al cabo es el único que nos convence. Yo puedo decirte a ti 1000 cosas, yo puedo hablarte la Biblia entera, pero si el Espíritu Santo no está dentro de ti, redarguyéndote, yo no logro absolutamente nada. Y así es la primicia. Si el Espíritu Santo en esta mañana no te habla sobre lo que es la primicia, yo me puedo estar aquí de pie 10 horas
que nada va a cambiar en tu vida, porque tú lo tienes que entender en ese nuevo nacimiento, en ese nuevo decir, Señor, bueno, yo quiero empezar de nuevo este año contigo. Tal vez no te he sido fiel a ti durante estos años, pero yo quiero empezar, porque ¿qué es un nuevo nacimiento? Es un nuevo comienzo, es un empezar de nuevo. Tú le puedes decir, y yo le puedo decir al Señor en esta mañana, Señor, yo necesito nacer de nuevo hoy. Yo necesito comenzar contigo de nuevo esta nueva historia. Yo quiero empezar contigo, yo quiero empezar con todas las ordenanzas que tú has hecho para mí durante este 2025, porque estoy entendiendo que todo lo has hecho para hacerme mucho bien. Amén. Y dice, y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dice, nadie puede nacer, no hay necesidad de que suceda eso. Solamente disponte para nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo naces tú de nuevo? Solamente por medio de la palabra. La palabra es lo único que te permite a ti nacer de nuevo. A ti no te permite nacer de nuevo venir aquí a hacer una oración de fe. Allí tú entras. Tú ya cuando vienes a hacer la oración de fe, tu nombre es reconocido en el reino de los cielos por Dios, ¿sí? Pero tú no has nacido todavía porque tú tienes que empezar un proceso. Porque un bebé se gesta y al otro día no puede nacer. Tienen que pasar 9 meses para que el bebé sea formado y a los 9 meses pueda venir a la luz, pueda venir y nacer. Así mismo es con nosotros, estamos formándonos. El Señor quiere empezar contigo y conmigo hoy un proceso de nacimiento. Como dice Él también, que la semilla cae a tierra, para que caiga a tierra, para que pueda morir y para que pueda nacer el fruto. Así hay que hacerlo en la primicia. Muere a ti, muere al decir, todo es mío, lo que he hecho es mío, me pertenece. No, el Señor lo trajo para que tú seas mayordomo, para que yo sea mayordoma, para que podamos administrarle sus bienes, para cuando venga y nos diga, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Dónde están esos talentos? Tú le puedes decir, mira, Señor, yo los convertí en esto, yo los multipliqué en esto, y no tengas que decir, mira, yo tuve miedo y lo enterré en la tierra. Amén. La primicia es muerte, pero también la primicia, mi hermano, es esa maravillosa resurrección. Hay resurrección. La primicia te invade de todas esas cosas. La primicia te permite nacer, morir a la vida de este mundo. No morir en tu cuerpo físico, sino morir a las cosas de este mundo, pero te permite resucitar ¿en qué? En el reino de Dios, porque dice el Señor, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Nosotros estamos en el reino ahora mismo, si vemos con claridad, si entendemos estos conceptos, nosotros, nadie puede entrar al reino de Dios. No está diciendo nadie puede ver el reino de Dios en los cielos. Está diciendo, nadie puede entrar al reino de Dios aquí, mi hermano, porque tú y yo podemos en esta tierra vivir en el reino. Podemos tener una vida de reino, mi hermano, y esa es la voluntad de Dios para ti, para mí. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que nosotros tengamos una revelación tan impresionante sobre lo que es estos principios, que serán lo que nos permitirán a nosotros entrar al reino de Dios aquí en la tierra, vivir el reino de Dios aquí en la tierra. No pensemos que el reino de Dios lo vamos a vivir solamente cuando muramos en nuestro cuerpo físico y nos vayamos al cielo. Allá viviremos la eternidad. Pero Dios es tan bueno, mi hermano. La misericordia de Dios es tan grande para nosotros que Él quiere que entendamos, porque el Señor dice, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios se ha acercado a vosotros porque Él quiere que al cumplir todos estos estatutos podamos nosotros tener la legalidad en el mundo espiritual, que tengamos esa legalidad, mi hermano, porque hay un mundo espiritual tan poderoso que te exige leyes. Tienes que cumplir con normas. Si tú te presentas ante el mundo espiritual sin cumplir las normas y los estatutos que Dios ha puesto, ese mundo espiritual tan poderoso inmediatamente te va a decir, tú no eres apto, porque tú no estás cumpliendo estos estatutos, tú no estás haciendo esto, tú necesitas hacer todas estas cosas. ¿Para qué? Para poder vivir una vida de reino en la tierra, mi hermano. ¿Usted se imagina
lo que es que podamos nosotros decir, yo estoy viviendo una vida de reino, que no significa que no tengamos problemas, que no significa que no hayan aflicciones, que no significa que no hayan tristezas. No, la vida de reino no es eso, porque el Señor dice que en el mundo tendríamos aflicciones, que en el mundo tendríamos situaciones y afugios, pero también nos dijo que no temiéramos, porque Él había vencido ya al mundo por amor a nosotros, mi hermano. Mire, todo está escrito aquí. Los secretos más guardados están aquí escritos, mi hermano. Los deja el Señor para que nosotros los entendamos. Esta primicia, esta fiesta de primicia a perpetuidad que debemos hacer cada año, la instaura el Señor para que todo el año tengamos esa cobertura, que haya una cobertura total sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque al traer la primicia, cuando tú te presentas con tu sobre, tú le estás diciendo, Señor, yo tengo fe. Yo la traigo con fe. Yo sé que si yo traigo esta primicia en el mundo natural, se va a convertir en el mundo espiritual, en un manojo de bendiciones sobre mi vida impresionante, y yo quiero acceder a eso. Yo traigo mi primicia también, ¿por qué? Por gratitud. Porque yo le digo, Señor, tú en el año 24 trajiste una bendición, y yo sé que todos los que estamos aquí, Dios nos ha bendecido de una u otra manera en el año 24, de una forma sobrenatural. Ha habido muchas bendiciones. No, nuestra vida no está igual en este 2025 que en el año 2024. Ha venido muchas bendiciones, así como vinieron dificultades, así como vino afugios, también vinieron muchas bendiciones sobre nuestras vidas. Y algo que estudiando esta palabra me decía el Señor, y es una revelación tan sencilla también, mi hermano. Él me decía que es muy distinto decir, Señor, te agradezco, a decir gracias. Amén. Mire, es tan tremendo. Yo le decía, pero ¿cómo, Señor? Y hablaba a mi corazón, y el Señor me decía, me encanta que mis hijos me digan, te agradezco. Te agradezco por lo que has hecho por mí, te agradezco por este día, te agradezco por el agua, te agradezco por la vida. Que él se siente, me decía mi corazón, esa era la revelación que él traía al respecto de esto. No es lo mismo tú decir gracias que decir te agradezco, porque tú le dices gracias a alguien que te presta un lápiz, ay, muchas gracias, que te da para pasar en la calle, ay, muchas gracias. Pero cuando tú dices te agradezco significa que hay gratitud, sí, que hay gratitud, que hay lealtad hacia esa persona. Y así es la primicia. Cuando tú te presentas con la primicia, tú te presentas en signo de agradecimiento, de gratitud. Y me decía, quiero que le enseñes a mis hijos este pequeño gusto que yo tengo. Me gusta que me digan, te agradezco. Me gusta que me digan, Señor, te agradezco, porque te agradezco va mucho más allá de eso. Y hablaba con mi hija precisamente sobre eso, y le contaba sobre lo que el Señor me había revelado al respecto de algo tan sencillo, pero que si lo interiorizamos es tan profundo. La diferencia entre decir te agradezco a decir gracias. Y me decía mi hija, claro, mamá, es lo mismo que decir disculpa a decir perdóname. Cuando tú dices disculpa, te golpeas con alguien en la calle, se te cae algo, ay, disculpa. Pero cuando tú dices perdóname, es un contexto completamente diferente. Esa es la diferencia, esa es la similitud que hay entre te agradezco y gracias. Amén. Es algo que el Señor quiere que hoy aprendiéramos, y me dijo a mi corazón, quiero que se los enseñes a mis hijos. Quiero que ellos vayan sabiendo la importancia de decir, me encanta oírles decir, te agradezco, te agradezco. Llévenselo, mis hermanos, dentro de su corazón, te agradezco, dicen. Dice en 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Mire, cuando tú sientes el viento, tú sabes que el viento sopla de un lado para otro. Lo sientes en ti, pero no lo puedes ver ni lo puedes tocar. Así es el nacido del Espíritu Santo. Sabes que el Espíritu está dentro de ti, pero no sabes, no lo puedes tocar. Así es el viento.
lo sientes que sopla de un lado para otro, pero no lo puedes tocar. ¿Pero qué puedes hacer? Lo puedes sentir. Así quiere el Señor que lo hagamos. Es profundo, mi hermano, es decir, es de revelación, es de sentir que la primicia de ahora en adelante no será como esa obligación de los primeros días del año, no es la obligación de los primeros días porque tengo que hacerlo, no, es porque lo quiero hacer, porque quiero renovar mi pacto, porque quiero nacer, porque quiero morir a lo que yo pienso como en mi carne y porque quiero resucitar en Dios cada año. Cada año nuevo le quiero dedicar al Señor y decir: Señor, te dedico esto, lo traigo en dedicación para ti, lo he traído con amor, con sacrificio, porque me cuesta hacerlo, porque en mi carne dice otra cosa, pero mi espíritu me dice que debo hacerlo. Amén. Y dice, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Dice, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire este verso tan tremendo. Dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y os he dicho cosas, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo creeréis? Si no podemos creer las cosas terrenales, si no podemos creer lo que estamos viendo, si no podemos creer lo que estamos viendo con nuestros ojos, ¿cómo vamos a creer lo celestial? Lo que es traer un sobre al altar y creer que eso se va a multiplicar al 1000, al millón, a 10,000 millón por uno, según la voluntad de Dios. Le dice el Señor a Nicodemo: si yo te estoy hablando esto y ni siquiera lo puedes creer, entonces ¿cómo pretendes que vas a creer las cosas celestiales? Por eso el Señor quiere hoy, y oro al Señor para que podamos creer aquellas cosas celestiales como son estas, que quede tan grabado en nuestro corazón, que quede tan adentro. Esto es celestial, mi hermano, estas cosas son celestiales, la primicia es celestial, mi hermano. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recuerden que cuando estaba el pueblo de Dios en el desierto, hubo una cantidad de serpientes que mordían al pueblo de Dios de una forma tremenda, y ellos desesperados le dijeron al Señor: ¿qué hacemos? Y les dijo el Señor: levanten una efigie de una serpiente de bronce y colóquenla en un madero, y cada vez que estén mordidos, miren a la serpiente y verán que serán sanos. Y ellos lo hicieron así, tipología del Cristo que se iba a levantar en el madero, también como hizo levantar esa serpiente. Así mismo le dice el Señor: es necesario levantarse en la cruz, es necesario ir a la cruz con la primicia. Hay que ir a la cruz con la primicia, hay que llegar a la cruz con la primicia para que sea de corazón, porque dice el Señor que Él solo puede bendecir al dador alegre, al que lo hace con alegría y no por obligación. Amén. Y dice: nosotros, mis hermanos, siempre estamos luchando en nuestra carne por eso, por el dinero, porque es mío. Pero miren lo que dice tan bello en este verso 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, es decir, fue tanto lo que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Dio a su único Hijo. No le pesó, no sintió ninguna angustia, no sintió nada, sino que dijo: hijo, ve. Doy a mi hijo tan amado, mi hijo tan estimado, mi hijo que está acá en el reino, sentado aquí a la diestra mía, acá viviendo en el reino. Ve, lo doy. No escatimó ni siquiera a su hijo, lo dio todo. Su más grande tesoro lo dio por amor a nosotros. Y a nosotros nos cuesta esto, nos cuestan cosas del mundo, nos cuesta tanto lo material, y Él dio a su Hijo único. El año pasado que el Señor nos enseñaba cómo Dios le manda a Abraham a que dé a su hijo único, Isaac, y él estaba dispuesto a hacerlo y llegó hasta el último momento. Mira, Dios dio a su hijo único, lo dio, y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado.
Oiga, mi hermano, pero el que no cree ha sido ya condenado. Mi hermano, yo le preguntaba mucho al Señor sobre este verso y decía, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y me explicaba el Señor algo que yo me daba esa arista pues de esa explicación, de esa revelación, y me decía, la gente siempre cree que condenado es que se va al infierno, que se quema en las brasas del infierno porque no creyó en Jesús. ¿Sabe qué es un condenado? Un condenado es aquel hombre que ya le ha sido dictada una sentencia y que lo han condenado a ciertos años de prisión, a 20, a 30, a 40. Y mire la profundidad de esto. ¿Sabe qué pasa con el hombre y la mujer que no creen en este mensaje que el Señor trae al corazón? ¿Saben qué es condenado? Un condenado es privado de la libertad. Un condenado en esto es el que queda condenado a no disfrutar de las cosas que Dios quiere traer para nosotros. Es un condenado a no disfrutar de la presencia de Dios en su vida. Es un condenado que queda privado de disfrutar la prosperidad que Dios quiere traernos a cada uno de nosotros si seguimos sus estatutos. Eso es la condenación, me explicaba el Señor, aquí en la tierra. No es solamente el que cuando parta de la tierra tendrá que presentarse ante el Señor y enfrentar su juicio. Es condenado aquí en la tierra a no disfrutar. Es privado a no vivir en Cristo. Es privado a no disfrutar del tal amor tan grande que dio Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Es condenado a eso. Es privado de todo eso, mi hermano. Eso quiere el Señor hoy, que tú y yo aprendamos. Que no seamos, que entendamos lo que significa la condenación en esta tierra. Que tú y yo podamos decir en nuestro espíritu, Señor, yo no quiero tener esa condenación en mí. Yo quiero poder disfrutar, Señor. Yo no quiero ser privado. Porque condenado, reitero, es privado de la libertad. Yo no quiero ser privada de sentir tu amor, de sentir tu consuelo, de sentir tu abrazo, de sentir tu bendición. Yo no quiero ser privada, Señor, de sentir tu mirada, Señor, de sentir tu palabra. Yo no quiero ser privada de poder sentarme contigo a hablar. Yo no quiero ser privada de poder escucharte hablar a ti, Señor. Yo no quiero ser privada, Señor, de al acostarme, dormirme tranquila y en paz así levantarme, porque solo tú me haces vivir confiada. Yo no quiero ser privada de eso. Yo no quiero ser condenada en eso. Yo quiero nacer en la primicia. Yo quiero morir con mi semilla, tirar la tierra para que nazca el fruto, y quiero estar en la resurrección contigo, Señor. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana con la primicia. La profundidad es esa, no es obligatorio, entiéndalo en revelación, mi hermano. Es solo en revelación, es bien para nosotros, es santificar todo lo que vendrá a tus manos, es dinero santo que vendrá a tus manos durante el final, durante todos los meses del año. No es un capricho de un hombre, es a perpetuidad, es hecho para que demostremos que hemos entrado al reino de Dios. Es querer el Señor que no estemos privados de vivir en el reino de Dios aquí en la tierra. Él quiere que su reino lo experimentemos aquí en la tierra, a pesar de la dificultad y en el mundo que vivimos, pero podemos vivir en ese reino, mis hermanos. Entendamos eso en esta mañana, y que el Señor sea para nosotros el principio, el primer pensamiento. Dios, cuando te despiertes, ¿cómo te agradezco, Señor? Yo te agradezco, Señor. Gracias, te agradezco, mi Rey. Estoy contigo. Eso es solo bien para nosotros, porque Él es un Padre que nos ama tanto. Solo bien para nosotros, solo es hacernos bien, solo porque el Señor dice que al que recibe por hijo tiene que disciplinarlo. Solo es estar en la disciplina, es caminar en los estatutos, es caminar en las ordenanzas, es caminar en sus mandatos para hacernos bien, para poder Él levantarse en el mundo espiritual y dar la cobertura sobre nosotros y decir: no me tocan a mis hijos porque están en cobertura, no me tocan a ninguno de mis hijos porque están en pacto, no me tocan a mis hijos porque no están condenados, ellos no están privados de mí, ellos están conmigo. Amén.